Lo logró, lo consiguió. Georgia está en octavos de final y vuelve a hacer historia. Y la verdad es que en los últimos tiempos no para de hacer hitos para la selección y para el país. En primer lugar, consiguieron esa clasificación para la Eurocopa. Es verdad que lo logran de manera agónica frente a Grecia y en penaltis también con un grandísimo Mamardashvili. Pero luego había que ver el rendimiento en el torneo europeo y la realidad es que lo están haciendo fenomenal. Consiguieron vencer su partido frente a Portugal 2-0, dejando, como bien vemos, pues la portería imbatida y además consiguiendo el pase a octavos de final y siendo muy superior, pero muy superior a la selección lusa, a la cual veo muy perdida con Roberto Martínez al mando. Ya hablé de ello en aquel partido que disputó la selección portuguesa frente a la República Checa y sinceramente creía que habían mejorado después de su compromiso frente a Turquía, pero volvió a cometer los mismos errores Roberto Martínez y de verdad que es algo que no acabo de entender. Vamos a ver, si yo soy Portugal, si yo soy la selección fuerte, ¿yo por qué me tengo que adaptar a ti, República Checa? ¿Yo por qué me tengo que adaptar a ti, Georgia? Tendréis que ser vosotros, en todo caso, los que os adaptéis a mi fútbol. Y sin embargo, volvió a plantar esos tres centrales atrás, que de verdad que es algo que me parece verdaderamente innecesario frente a una selección que sabes que se te va a meter atrás. Lo sabes perfectamente, que vas a necesitar muchos recursos ofensivos para poder encontrar huecos, espacios en esa defensa superpoblada. Y lo volvió a repetir, por tanto volvió a cometer el mismo error. Luego, por otro lado, también es verdad que volvió a hacer el tema de jugar con un lateral que cuando el equipo no tenía la pelota jugaba atrás en esa línea de 5, pero que cuando la selección portuguesa tenía el esférico se incrustaba en el medio del campo. En aquel partido ante la República Checa fue Cancelo quien tuvo esa labor, esa misión, y sin embargo en este partido fue Dalot. De todos modos, Dalot en medio de campo, Cancelo en medio campo, ¿qué es lo que pueden aportar ahí? Pues poco, no son medios centros, son jugadores para abrir el juego del equipo, para darle amplitud al juego del equipo, para darle profundidad a Portugal. Y sin embargo los está utilizando en fase ofensiva como medios centros, donde sinceramente creo que están muy, muy perdidos. Entonces es algo que no acabo de comprender, es algo que no acabo de entender por parte de Roberto Martínez. Sinceramente, y pensando de cara al futuro de Portugal, yo como plantilla la pongo top 3. Sin embargo, con estas variaciones tácticas creo que no va a llegar lejos la selección lusa. Ahora, si yo de repente veo una selección portuguesa, como en el partido frente a Turquía, que planta su 4-3-3, que tiene a Paliña como medio centro de contención, que tiene como interiores a Vitinha y también a Bruno Fernández, bueno, pues ahí yo ya empiezo a creer que va a tener muchas posibilidades Portugal. O sea, si Roberto Martínez pone a cada futbolista en su sitio, sí que le auguro un gran torneo a la selección portuguesa. Sin embargo, si vivimos continuamente haciendo experimentos, pues sinceramente creo que se va a perder muy pronto la selección lusa. Eso en cuanto a Portugal, desde mi punto de vista, absolutamente decepcionante. Por otro lado, y ya pensando en el papel de Georgia, ellos viven de los errores y la verdad es que la selección portuguesa los hizo y además mayúsculos. Sobre todo yo creo que queda tremendamente señalado Antonio Silva, que al final comete un penalti y además falla en el primer gol porque es el que hace la pérdida. Por lo tanto, dos regalos de uno de los centrales que aprovecha muy bien la selección que dirige el mítico Willy Sagnol. A todo esto, sí que es verdad que ellos viven del error y hay dos jugadores arriba que son los que marcan la diferencia y hay que ver cómo lo están haciendo. Miki Tautse, ahora mismo hay que resaltar que la selección de Georgia ha marcado 4 goles, 3 de ellos los ha hecho el delantero del Metz y también ha dado una asistencia. Por lo tanto, ha participado en los 4 goles de su equipo. Un jugador que en la liga francesa se está saliendo, ha marcado 13 goles, ha hecho una campaña brutal con el Metz y está siguiendo con ese nivel altísimo en este torneo europeo. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que en el caso de la estrella del Nápoles, en el caso de Kvaratskhelia, sí que es verdad que dentro de lo que es la selección georgiana tiene que bajar bastante a recibir, igual no está en esas posiciones tanto de incidencia donde puede hacer más daño, tiene una mayor responsabilidad, tiene un mayor peso porque es el jugador de más talento y
por ello igual pues no lo veamos tan libre, ¿no? En ataque. Pero bueno, en el día de ayer pues consiguió anotar el primer gol y seguro que eso le va a dar bastante más confianza. Tiene dos grandísimas amenazas ahí arriba Georgia. Viven precisamente de ello. Y luego por otro lado tiene un medio del campo que trabaja muchísimo. Kochorashvili, el futbolista del Levante, ya frente a Turquía hizo un partido verdaderamente impresionante. Fue un futbolista que estuvo en todos los sitios, que se movió sin parar por todo el campo, que tuvo muchísima presencia. Ayer también estuvo bien en ese compromiso frente a Portugal y bien, en definitiva, un jugador todoterreno, ¿no? Que tanto te puede destruir como te puede construir. Luego, por otro lado, sí que cuentan con otro jugador igual un poco más posicional, como es el caso de Kidesvili, un futbolista más de talento defensivo, y por lo tanto lo que quiero indicar es que hay mucho trabajo en esa selección. Los tres centrales, los tres mediocampistas hacen que el equipo sea muy fuerte por dentro y viven del error que puedan conseguir, viven de los contragolpes y viven de la velocidad en ataque. A todo esto sí que es verdad que ha habido ciertos partidos en los cuales poco a poco han ido ganando confianza y han dejado de ser un equipo eminentemente contragolpeador y han sido un equipo que ha sabido mover la pelota y ha sabido tocar. De hecho, ayer frente a Portugal, también es para mí justo decir que no salió con los teóricos titulares Roberto Martínez, pues sí que hubo una fase en la cual los georgianos se lo creyeron y empezaron a tocar, a combinar y de alguna manera a generar un fútbol diferente. También les pasó frente a Turquía. Por lo tanto, también veo un equipo que con el paso de los minutos y con el paso de los partidos está ganando mucha confianza. Y lógicamente esto lo convierte en un equipo peligroso para la selección española. A todo esto simplemente un par de detalles más en cuanto a individualidades. La selección de Georgia sufrió mucho los centros laterales en el partido frente a la República Checa. Sí que vimos en este compromiso frente a Portugal un cambio, y es que Dvali, que estaba jugando de defensa central izquierdo, jugó de lateral izquierdo, igual para tener más recursos defensivos de esa manera, un futbolista con más talento defensivo para poder defender mejor. Y luego, por supuesto, si hay que hablar de un hombre, pues tenemos que dedicarnos a contemplar las maravillas y lindezas del señor Mamardashvili. Yo recuerdo que hace tiempo pues decía, bueno, es que es uno de los mejores porteros del mundo. Bueno, yo creo que antes de la Eurocopa pues podemos decir que estaba en el top 10, pero es que ahora podemos decir que está en el top 5 o en el top 3. Es que es uno de los grandes porteros del mundo. Hoy Mamardashvili es un auténtico fenómeno. Y bueno, pues como la selección portuguesa no fue capaz de encontrar huecos en la poblada defensa, al final quiso probar de fuera. Y ahí estuvo verdaderamente incontestable Georgi Mamardashvili con una serie de paradas fantásticas. Sobre todo hay una, la que le hace a Dalot volando hasta la escuadra, que fue verdaderamente impresionante. Bueno, pues en cuanto a lo que está siendo este torneo, yo creo que queda claro, los dos mejores porteros están siendo Donnarumma y Mamardashvili, que cada uno coloque al que quiera donde quiera, pero bueno, lo que está claro es que está haciendo un auténtico europeo maravilloso, con un nivel altísimo, porque ojo, le para mucho a Portugal, pero frente a la República Checa le hizo 10 paradas, Mamardashvili, 10 paradas, así que estuvo verdaderamente sobresaliente. Bueno, eso en cuanto a la selección de Georgia. Luego, lógicamente, tenemos que dar un paso adelante y centrarnos en lo que va a ser esa eliminatoria de España frente al combinado que dirige Willy Sagnol. Y yo por lo menos quería hacer 3 apuntes. En primer lugar, como antes comentaba, es un equipo que acumula mucha gente por dentro, que tiene 3 centrales y que tiene 3 medios centros. Todo el peso está por dentro. ¿Dónde está, de alguna manera, el punto endeble, el punto débil? Las bandas. Y precisamente creo que eso es lo que más fuerte tiene la selección española. Los costados. De verdad que la selección española por los costados está haciendo mucho daño. Y por ello yo sinceramente creo que ahí tiene un auténtico filón. Viendo cómo está Yamal, viendo cómo está Nico Williams, cómo está Carvajal, cómo está Cucurella. También hasta de hecho puede ser un partido, ojo, y eso que Cucurella lo está abordando, pero puede que sea un partido para dejar a Cucurella en el banquillo y para apostar por Grimaldo. Y lo digo por el hecho de que al final delante va a haber un equipo que se va a meter muy atrás y es un equipo al cual hay que atacar por banda. Y sinceramente creo que Grimaldo tiene más talento ofensivo que Cucurella a la hora de poder generar en ataque posibilidades para la selección española. Entonces, de buenas a primeras, creo que ahí hay un factor importante. Es un factor que, por cierto, no aprovechó Portugal, porque sí que es verdad que mete a Sergio Conceição en banda derecha, de extremo derecho, pero
pero al final si Dalot al final no sube la banda y se queda incrustado en el medio del campo, ese 2 contra 1 lo has perdido. Entonces, bueno, no voy a insistir con el tema de Roberto Martínez, que no me gustó absolutamente nada, pero lo digo pensando en España, que hay que atacar por los costados y que luego, lógicamente, vamos a ver si ahí Morata está inspirado en el centro del área. A todo esto, puede ser un partido que se atasque para la selección española y para mí, por ello, creo que va a tener un papel capital en caso de que se atasque Joselu. Al final hay que tener en cuenta que el equipo rival, Georgia, va a querer estar muy metida atrás, va a querer dejar muy pocos espacios y por tanto ahí lo que tiene que hacer España es acumular hombres en el área del equipo rival. Vimos como Portugal al final dejó ahí solo como referencia a Cristiano Ronaldo, el cual acabó absolutamente desquiciado. Por cierto, también hay una acción en la cual hubo posible penalti sobre la estrella portuguesa y bueno, pues yo creo que ahí España tiene que tener la lección aprendida para en un momento determinado meter a Joselu junto con Morata en caso de que no esté llegando el gol. Y bueno, pues al margen de ello, creo que también hay un tema capital y es el tema de las vigilancias ofensivas. ¿Qué son las vigilancias ofensivas? Que al final la realidad del partido, de lo que se viene, es una selección dominante, una selección española que va a tener la pelota, Georgia va a estar cómoda metida atrás, pero Georgia es un equipo que vive del error, lo he comentado antes. Por tanto, tienen que estar muy atentos los centrales de España, porque al final los centrales de España van a estar gran parte del partido viendo cómo Rodri pasa a Fabián Ruiz, cómo Fabián Ruiz pasa a Pedri, y cómo entre ellos tres pues van buscando los diferentes espacios, cómo el balón va de una banda para la otra, pero en un momento determinado puede haber una pérdida, y Georgia vive precisamente de eso. Por tanto, tienen que estar muy, muy atentos, muy concentrados los centrales en un partido donde teóricamente no van a tener mucho trabajo, pero van a ser momentos de partido donde van a tener que emplearse a fondo los zagueros españoles. Por lo tanto, esas vigilancias ofensivas tienen que estar muy bien trabajadas y sobre todo hace falta un nivel de concentración altísimo por parte de los zagueros españoles. Simplemente para acabar, como hago siempre, os dejo una pregunta. ¿Qué pensáis de ese emparejamiento? ¿Qué pensáis de esa eliminatoria? ¿Qué pensáis del España-Georgia que se viene el próximo domingo? A ver qué es lo que me respondéis. Así que, como siempre os digo, os leo, os respondo y os espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós!